pues Jonathan y yo no nos pusimos de acuerdo, pero muchas de las cosas me alegro que has hablado de la Navidad porque vamos a seguir hablando. Y el título de la predicación de hoy se llama Una Navidad caótica. Os voy a animar a coger las Biblias, a tenerlas en las manos y mirarlas. Aunque vamos a tener los versículos, pero es bueno que las miramos nosotros. Y vamos a empezar leyendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, y vamos hasta el versículo 12 del capítulo 2. Lo voy a leer, es largo, pero lo vamos a leer todo, ¿vale? Dice: el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por su esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, he aquí llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está él que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y todo Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley, y le preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque eso es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Les envió a Belén y les dijo: he de informaros bien acerca de ese niño, y tan pronto como le encontráis, informadme a mí, que también vaya yo y le adore. Después de oír al rey, siguieron su camino, y sucedió que la estrella que habían visto salir iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa vieron al niño con María su madre, y postrándose le adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalo oro, incienso y mirra. Entonces, advertido en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Hasta ahí. Hemos estado cantando canciones de Navidad, de paz. Una de las canciones que más cantamos en Navidad es ¿no? Noche de paz, noche de amor. Pero yo cuando leo este texto sobre la Navidad primera, yo no veo paz. Yo lo que veo cuando lo leo es mucho caos, muchísimo caos. Por eso se llama la predicación una Navidad caótica. Cuando le miramos tenemos muchísimas cosas que traen caos. Tenemos José. José se encuentra en una situación muy difícil. Su prometida está embarazada. Él está en esa parte de compromiso que se llama desposados. Eran desposados. Mire, en el matrimonio judío había como 3 pasos.
Primero, las dos familias se pusieron de acuerdo de que el hombre y la mujer se iban a casar, ¿no? Y luego entraban en una segunda fase que se llama esto, lo que están ellos, desposados. Y es lo más similar hoy es que está comprometido, esa época que hay antes de casarse, ¿no? Pero en la cultura judía, ellos en esa época están legalmente casados. Quiere decir que la única manera de salir de esta unión es que una de las dos partes muere o que se divorcian. Ya están legalmente casados. Pero lo que pasa es que esa pareja no convivían juntos como marido y mujer. Más o menos estaban en esa situación como un año, ¿no? Y luego, después de un año, pues ya el marido traía ya a su mujer a casa, ya convivían, tenían sus relaciones como marido y mujer y ya se formalizaron, digamos, este matrimonio que ya era legal y aceptado por toda la sociedad, ¿no? Y estaban en esta segunda época. Entonces José encuentra que María está embarazada. Y esto le resulta, pues, un problemón. Es un problemón porque, claro, no era él y él notaba, a ver, mejor echaba barriga, algo, no sé cómo él se enteró de esto. Entonces él tiene que pensar, ¿qué hago delante de esa situación? Ella me está poniendo aquí en una situación muy difícil, que no es al principio que estamos, que todavía no sabe que es obra de Dios. Entonces se tiene que plantear varias soluciones. Mira, él podría pedir justicia, podría perfectamente tener derecho a divorciarla e incluso pedir a los líderes que la apedrearon. Aunque en tiempos romanos eso pasaba muy poco, pero podría pedido esta justicia, ¿no? Podría haberla divorciada, podría ponerla en evidencia, podría poner su familia también en vergüenza. Y yo me pregunto también cómo se sentía él. Él estaba haciendo su parte, la estaba haciendo correctamente. O podía seguir casado con ella y tomarla como esposa. Pero conforme sigue el texto, las cosas se ponen más complicadas. Se le aparece un ángel y en vez de allanar el camino, le complica más la vida. Si él acepta a María como su esposa, ¿qué pensarán los demás de él? Pues que él ha sido la que la ha dejado embarazada. Y en su cultura, ellos no se convivían juntos hasta pasado esta fase. Entonces, no solo tendría que aceptar esa situación, pero perdería su dignidad, su reputación. Todos pues hablarían mal de él. Después vamos a hablar mucho más de José, pero así le vamos a dejar en esa situación caótica y vamos a Jerusalén. Y cuando vamos a Jerusalén, ¿qué tenemos allí? Pues por un lado aparecen unos sabios y van preguntando por ahí, van diciendo que han visto una estrella, van poniendo un poco la ciudad en alboroto, ¿no? Porque están preguntando a todos lados y están preguntando por el rey de los judíos. Ellos suponían que en Jerusalén ya sabrían, porque, a ver, si tú te vienes a Jerusalén, si tú vas a Israel desde lejos, ¿dónde va a estar un rey? En Jerusalén, lo más lógico, ¿no? Entonces ellos suponían que los demás sabían, pero no se sabía. Pero es que resulta que en Jerusalén estaba gobernando Israel Herodes el Grande, y quien precisamente él mismo se nombraba rey de los judíos. Entonces se le pone en un aprieto. Entonces, añadiendo al caos que ya hay en el versículo 3, vemos que Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Qué hace Herodes? Pues va, pregunta a los líderes, los sacerdotes, los maestros, y ellos saben perfectamente dar la respuesta de dónde tenía que nacer el rey de los judíos.
vuelve a hablar con los sabios y los manda allí, pero los manda engañando, diciendo, yo también voy ahí a adorar. Pero sabemos que eso es mentira, sabemos que después eso no era su plan. ¿Qué era su plan? Saberlo para ir a matar todos los niños de menos de 2 años. Entonces, yo lo que veo cuando veo ese texto no es una Navidad de paz, no es, pero veo caos total. Y así era la primera Navidad. Bueno, no la primera Navidad, los primeros tiempos alrededor de esta Navidad, ¿no? Porque claro, José cuando se enteró de María, unos meses antes, y esta escena de los sabios que vienen a ver a Jesús también fue varios meses después. Veis que ya han cambiado, ya están en una casa. Vemos también, María ya ha presentado a Jesús en el templo, porque presentó una paloma. Lo de los más pobres, si hubiera tenido ya el oro, seguramente que hubiera presentado un cordero. Quizás Jesús tendría aquí pues 6 meses, 1 año, no sabemos exactamente, pero es los tiempos que estamos hablando. Y con eso aprendemos que la llegada de Dios al mundo vino entre caos, vino entre personas cada uno mirando algo diferente. No eligió un momento perfecto, un momento de tranquilidad, sino vino al mundo en momentos difíciles. Y esto no está lejos de nuestra vida. Veo esto y no veo que nuestras vidas están tan lejos, que vivimos vidas muy caóticas. Jonathan ya lo ha hablado, ¿no? Cuando pensamos en la Navidad, como los preparativos, la no sé qué, a veces vivimos en un caos. Y cuando miramos nuestro mundo, nuestra sociedad, también es un caos. Y la Navidad también se vuelve cada vez más caótica. Pero vamos al segundo punto. Y es que Dios es un experto de llegar a nosotros, a su creación, en medio del caos. Y así se llama el segundo punto. Dios con nosotros en medio del caos. Si nosotros vamos al principio de toda la Biblia, os voy a leer 2 versículos de Génesis. Dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, que exista la luz. ¿Veis que en el principio era todo un caos? Pero Dios creó, Dios puso orden, es un experto en poner orden en las cosas. Y es interesante que en el texto que estamos está naciendo Jesús. Y Jesús es esta luz. Jesús también, no, me he ido al, perdona, sitio equivocado. Jesús también estaba al principio en la Trinidad. Cuando vamos al Evangelio de Juan dice, en el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este es Jesús, ¿vale? Este es Jesús. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Y si vamos un poquito más adelante, en el versículo 9, dice, esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Entonces, ese Dios que pone orden
es en este momento que estamos leyendo nosotros, el que está naciendo. Dios haciéndose humano, haciéndose bebé para vivir entre nosotros. En ese momento de caos también viene al mundo. El ángel, cuando habla con José, nombra la profecía de Isaías, que dice: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamarán Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Eso es lo que es Jesús. Dios con nosotros. Y Jesús estaba con José. Iba a decir que era su hijo adoptado, pero no era. Es que José era el padre adoptado de Jesús. Es que cuando lo pensamos es que es así, ¿eh? José era el padre adoptado de Jesús. Jesús estaba con José, pero también Dios estaba con José. Y le ayudaba, le daba fuerza. Le mandaba recursos a través de los sabios. Le ayudaba a tener esa tarea tan único y tan difícil de ser el padre legal de Jesús aquí en la tierra. Y también podemos ver en la historia que Dios estaba con los sabios. Ellos habían perdido esa estrella y estaban buscando. Herodes lo podía haber matado ahí en Jerusalén, pero Dios le ayudó y Dios le llevó a su fin a ir a adorar a Jesús en Belén. Entonces, Dios no eligió un momento tranquilo, de paz, para venir al mundo. Pero como aprendimos la semana pasada, Él no vino a traer paz. Vino a traer paz en otro sentido. A ver, y esa es la cosa. Dios está con nosotros en la persona de Jesús. Literalmente vino y vivió y murió y resucitó con nosotros. Eso es lo que estábamos hablando ayer, ¿no? La Navidad no es un cuento. Eso de que Jesús estaba con nosotros y que pueda estar en nuestra vida no es un cuento, es la realidad. Pero otra manera que Dios está con nosotros es a través de su Espíritu Santo, que Jesús da a cada creyente hoy. Y nosotros podemos reconocerlo y debemos recordarlo, que en el caos, en mi caos, Dios está con nosotros. Eso no quiere decir que Él va a ordenar siempre el caos en nuestra vida. Él deja y permite que pasamos situaciones muy complicadas. Para José no le sacó de la situación, sino le dio la fuerza para vivir la situación que tenía que vivir. Y lo mismo con nosotros. Cuando Dios está con nosotros, nos guía, nos enseña. Y sobre todo, como dice aquí en el versículo 21, le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Y es el real significado de que Dios está con nosotros, porque nos salva de nuestro pecado. Y esto realmente es la verdadera paz, que Dios nos salva de nuestro pecado. Entonces todas esas personas que están allí responden de una forma u otra a este bebé que nace. Si nosotros miramos en Lucas, hay una escena cuando llevan a Jesús al templo. Hay un hombre muy mayor, Simeón, y le vamos a ver en Lucas 2, 25. Dice: ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él, y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley. Simeón lo tomó en su brazo y bendijo a Dios. Y dice así una manera de bendiciones.
Y en el 33 dice, el padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús, este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. El nacimiento de Jesús, Jesús causa reacciones. Causa reacciones de los sabios, de Herodes, de los líderes religiosos, de José. Pero necesitamos indagar un poquito en ellos para entender su reacción. ¿Quiénes eran estos sabios que fueron a Jerusalén? Hoy en día los podemos llamar sabios, los llamamos magos. Sabemos poco, pero lo que sabemos es interesante. Probablemente eran de Babilonia y de ellos viene la palabra mago, magia, mágico, incluso magistrado. Eran sacerdotes y venían originalmente del Imperio Medio Persa. Se decía que querían en un momento coger poder, pero este plan fue fallido y entonces se quedaron como sacerdotes. Pero sacerdotes importantes que instruían a los reyes, que ayudaban a los gobernantes. Eran astrólogos y astrónomos, entendían bien las estrellas, daban importancia. También sabían de filosofía, de ciencias, de medicina. No eran judíos, naturalmente, si eran por ahí, eran gentiles. Lo más probable es si ellos viniesen, que viniesen en grupo. Nosotros pensamos que siempre eran 3. Pues aquí no dice nada de eso. Lo más probable es que venían en grupo. Y los reyes, los nombres que lo ponemos nosotros, que decimos que son reyes, que no lo son, que son magos, personas sabios. Pero no magos en el sentido que le tenemos hoy, sino de personas de mucho conocimiento. Esa idea de los nombres salía en la Edad Media. Lo que sí es impresionante, muchos que saben, porque vienen y dicen, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Saben que es un rey. No preguntan por una familia de reyes, una serie de reyes, no preguntan por una reina. Alguna información tienen que ha nacido un rey. Y es que es el rey de los judíos. Y en algún momento dicen, vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. En algún momento de su trayecto han perdido esa estrella. Y como dije antes, van a Jerusalén, que es el sitio de los reyes, para adorarle. Ellos sabían que había algo especial, si no, no hubieran venido miles de kilómetros para adorar. ¿Y sabe por qué? Porque eran buscadores. Lo más probable que ese grupo sacerdotal habían recibido desde Daniel, información sobre el Mesías, sobre que iba a haber un rey muy importante, mesiánico, que venía de los judíos. Seguramente que lo sabían, que estaban estudiando los tres, que estaban estudiando, incluso tendrían una escritura. Pero yo lo que saco de ellos que eran buscadores. Eran buscadores. Jeremías 29 dice, y me buscaréis y hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Qué actitud tenían? No entendían exactamente a lo que venían, pero viajaban miles de kilómetros y buscaban ese niño porque sabían que era especial y buscaban para adorarle. Ellos tenían claro que ese rey había que adorarle. Algo Dios les había revelado.
porque tenía una actitud, un corazón de búsqueda, de buscar a Dios. Y yo me pregunto si hoy en día nosotros seguimos con ese deseo de buscar y indagar y saber y encontrar. Y el otro personaje que vemos aquí, Herodes. Herodes el Grande. Él ya aquí llevaba muchísimos años como gobernador de Israel. Hacía muchas cosas buenas. Ayudó mucho en la construcción del templo. Ayudaba al pueblo, por ejemplo, cuando había momentos difíciles, bajaba los impuestos. Pero deseaba sobre todas las cosas la buena mirada, el favor de los judíos. Incluso él era edomita, pero se casó con una mujer judía pues para ganar el favor del pueblo. Pero después de un tiempo la mató. Y también mató 2 de los hijos que tuvo a través de por parte de ella. Augusto César decía de él, es mejor ser su cerdo que su hijo, porque era brutal. Si tú mostrabas una manera, en cualquier cosa, rivalidad o ir en contra de él, te quitaba en medio. Por eso decía esto, porque había dejado de comer cerdo para impresionar a los judíos. Era más fácil ser su cerdo que su hijo. Estaba ansioso del poder. Cuentan que cuando él estaba ya a punto de morir, cogió las personas importantes de la ciudad y los encarceló. Y los encarceló no porque habían hecho nada, los encarceló porque él sabía que cuando él moría, nadie iba a morir su muerte. Pero decía, cuando yo me muera, mando ya el orden que se maten a esas personas para que en Jerusalén hay llanto cuando muero yo. Estaba loco. Eso me apunta que ese hombre estaba loco. Y entonces él está allí y llegan esos sabios diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Y que había que encontrarle. Y hace este montón de cosas, ¿no? Él lo que hace es mentir. Luego sabemos que pone ese edicto para matar a los niños. Los sabios eran buscadores, pero este hombre lo que quiere hacer es quitar a Jesús de en medio como sea. Representa el rechazo que hay muchas veces en el corazón del ser humano hacia Jesús. Quitarle en medio. ¿Y habéis notado que es así? Que tú puedes hablar con las personas de Dios a nivel genérico de Dios, pero cuando mencionas a Jesús no quieren saber. Simeón lo dijo. Jesús es el que manifiesta las intenciones del corazón. Y yo veo que muchas veces hoy en día nuestra sociedad quiere quitar a Jesús a toda costa. La idea general de Dios, pues vale, pero Jesús no. Incluso de la Navidad hacen todo posible para quitar a Jesús de medio de la celebración de Navidad. Y Herodes tuvo que preguntar a este grupo dónde iban a hacer. Ese grupo de sacerdotes y maestros de la ley, y ellos saben, mira, le pregunta, ellos no tienen que ir a mirar las escrituras, saben perfectamente, sacan de Miqueas 5 el texto, pero tú Belén, en la tierra de Judá, ellos saben perfectamente dónde tiene que nacer Jesús. Saben perfectamente las profecías sobre el Mesías. ¿Y qué hacen? Absolutamente nada. Una indiferencia total. La verdad que cuando yo leo de los grupos, eso es el grupo que más me frustra. Me frustra muchísimo porque tienen un conocimiento y tienen la escritura y pueden consultarla y no hacen nada. Ha venido unos diciendo desde 1000 kilómetros que ha nacido el rey de los judíos, ha venido el gobernador para preguntar y no hacen nada. ¿Sabes que Belén está a 8 o 9 kilómetros? Podrían haber ido a ver, ¿no? ¿Qué esperaríamos
de ellos su reacción. Esperaríamos que estarían sacando Isaías, sacando no sé qué, mirando, a ver, comprobando, buscando. Vamos a ver si es verdad. Pero muestran un total indiferencia. Y esto muestra muchas veces los corazones, a veces de quien hablamos del Evangelio. Indiferencia, vale, bien, nació y qué. Pero también sabes qué puede pasar con los creyentes. Los creyentes no podemos volver como ellos. Jonathan lo habló antes. Tenemos la salvación, pero tenemos que ocuparnos de la salvación. Sabes que puedes creer en el Señor, pero con el paso del tiempo, o incluso con paso de poco tiempo, puedes dejar de buscarle, de adorarle. Puede volver tu corazón indiferente a las cosas de Dios. Saber mucha Biblia no muestra nuestro corazón. Saber mucha Biblia es saber mucha Biblia. Como dijo Simeón, este niño, Jesús, es el que manifiesta las intenciones de muchos corazones. ¿Cómo está nuestro corazón hacia Jesús? Pero no hemos olvidado de uno. No hemos olvidado de José. Dice en el versículo 19 del 1, dice, como José su esposo era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. José no quería ser vindicativo. A pesar de su dolor, él no quería dañar a María. ¿Por qué? Pues como dice aquí, por ego, un hombre justo. Entonces, ¿qué hace? ¿Estás considerando qué hacer? Él intenta ordenar el caos en que se encuentra a su manera. La intenta ordenar de muy buena manera, pero necesita que Dios le muestre a él su manera. Y Dios le muestra que tiene que coger a María, llevarla a su casa y cuidar a su hijo. La manera de Dios a José le iba a traer más problemas. Perdería su reputación, sería padre de un hijo que no es suyo. Pero ¿qué es lo que hace José? Si miramos el versículo 24, dice, cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Obedece. Lo que hace José es obedecer al mandato del Señor que le había hablado a través del ángel. Y esa es la cuarta respuesta. Al Señor a Jesús lo podemos adorar, podemos rechazar, podemos tener una diferencia o podemos ser como José que obedece, aun cuando trae más problemas. Y sabe que la mejor forma de amar a Dios es obedeciéndole. Es la mejor forma. Mirando sobre ese tema, vi un versículo y sabe que a veces hay versículos que leemos un montón de veces, pero no te dicen nada. Y luego lo lees y dices, cuando Jesús está hablando, prometiendo el Espíritu Santo a su discípulo en Juan, le hace una pregunta a Judas. Y dice, ¿por qué el Señor ha estado dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Y mire con lo que dice Jesús. Le dice, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. Y haremos nuestra morada en él. ¿Sabes que cuando obedecemos a Dios, Dios está siempre con nosotros, pero cuando obedecemos a Dios pone, haremos nuestra morada en él, el Espíritu Santo. Cuanto más una persona obedece, más Dios le guíe por su Espíritu Santo. Dios con nosotros
Eso está aquí, nuestra morada en Él. Yo no sé cómo estás tú esta Navidad, si todo está bien. Mis preparativos van a empezar esta tarde, creo. Yo no sé cómo está tu vida, si hay paz o si hay caos, si hay situaciones caóticas. Pero yo te animo a reflexionar un poco en que Dios está contigo aún en medio del caos. Emmanuel, yo te animo a reflexionar en la respuesta que tú puedes dar a Jesús. ¿Cómo muestra Jesús la intención de tu corazón? Tú lo adoras, aunque no entiendes a veces, como hicieron estos sabios. Tú lo buscas, lo deseas. ¿Pasas de Él? ¿Aún conociéndole? ¿Incluso te molesta? ¿Quieres quitarle de tus planes, de tu Navidad? ¿O eres como José, que por más duro que sea, le obedezcas y quieras agradarle? Vamos a orar. Señor, gracias porque estás con nosotras. Gracias porque lo vimos en tu Hijo Jesús y lo sabemos y lo vivimos por tu Espíritu Santo. Gracias porque es tu promesa y nunca falla, Señor. Gracias, Señor, por ese regalo tan grande que nos diste esa primera Navidad y que podemos celebrarlo, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a reconocerte a ti, Jesús, en todas las cosas. Ayúdanos a responderte a ti con adoración, con búsqueda, con obediencia, Señor, nuestro corazón, por más que cueste, Señor. Tú conoces mi hermano, conoces a mí, conoces nuestra vida. Te pido que en toda situación caótica estás tú. Pero ayúdanos, Señor, a buscarte. Ayúdanos, Señor, a amarte. Y ayúdanos, Señor, a seguirte, Señor. Gracias, Señor, por ese tiempo que podemos reflexionar en lo que tú has hecho por nosotros, Señor Jesús. En tu nombre, amén.